Me alegra coincidir con ustedes en este programa de certificación titulado Ministerio de Bondad. A diferencia de otras certificaciones, esta tiene la particularidad que no concluye cuando completamos una serie de requisitos, ya que su nombre lo dice, es un ministerio. Y un ministerio se consolida con el tiempo, se enriquece cuando ensanchamos nuestro territorio de acción. Por lo que no dudo que más de una que se ha inscrito a este programa ha hecho de este ministerio un estilo de vida. Y es bueno tener estos programas porque nos ayuda a replantearnos lo que hemos hecho hasta aquí, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, cómo podemos mejorar. Siempre podemos aprender si tenemos esa disposición. Y gracias a Dios por ello, por su tiempo y por ese deseo de prepararnos mejor para darle un mejor servicio a nuestro Dios, porque Él lo merece. El tema de esta ocasión está fundamentado en un relato que aparece Lucas 10:25. Es un relato muy conocido y muy fascinante, tanto para chicos como para grandes. Sin embargo, está lleno de detalles muy interesantes, muy significativos. En esta ocasión quisiéramos resaltar unos cuantos a fin que nos ayuden a reforzar ese bello ministerio que cada una de ustedes viene haciendo. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, le responde Jesús, haz esto y vivirás. Pero entonces, queriendo justificarse, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús aprovecha la situación y le narra un suceso que aún estaba fresco en la mente de sus oyentes, ya que tenía poco de haber ocurrido. Entonces le dice: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió por ese mismo camino un sacerdote. Al verlo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verlo, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es un relato breve, pero muy fascinante. ¿Por qué? ¿Qué representa el camino de Jerusalén a Jericó? El transitar de la humanidad por este mundo. Un transitar lleno de peligros, lleno de situaciones que nos producen dolor, sufrimiento, tristeza, esclavitud, porque hay un ladrón, un enemigo acérrimo, resuelto a destruirnos. Su objetivo principal es destruir a la humanidad y que ésta muera sin esperanza, sin haberse reconciliado con su Dios. Y he aquí el ejemplo vivo. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, destruir, arruinar. Y aquí está el ejemplo, la condición de la humanidad. Y por ese mismo camino pasa un sacerdote, alguien que una vez conoció de Dios y le aceptó, pero llevó su vida espiritual a un nivel de religiosidad, de formalismos, de legalismo, donde estaban primero intereses materiales, el cumplimiento de reglas, de normativas, antes que socorrer al necesitado, al herido. Por eso cuando lo vio, pasó de largo.
Seguramente le tocaba abrir la iglesia y no podía llegar tarde. O quizá le tocaba el repaso de la lección. Quizá también le tocaba el culto divino. No podía llegar tarde o hacer una llamada y decir, ¿sabes qué? No voy a llegar porque tengo que socorrer a un herido. Era justificable, entre comillas. Lo mismo pensó el levita, muy probablemente. Sin embargo, un samaritano, y aquí vale la pena resaltar algo, los samaritanos eran una nación desechada, desvalorizada, odiada, despreciada por los judíos. Es muy interesante cómo Isaías 53:3 hace una descripción muy similar del Mesías sufriente, cuando dice desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo tuvimos como muy poca cosa. Muy interesante, pero muy interesante también cuando el samaritano ve al herido y fue movido a misericordia. Surge inmediatamente un atributo distintivo del carácter de Dios, la misericordia, porque este atributo se desprende de un don que muchas veces se escapa a la comprensión humana, el amor que no tiene límites, el amor divino, ese amor que Cristo quiere que aquellos que profesan ser cristianos, que profesan ser sus seguidores, le imitemos. Una misericordia que no se pone a pensar, estoy cansado, no tengo los recursos suficientes, voy a llegar tarde a mi cita. No, dice que inmediatamente lo vio, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas echándole vino y aceite. Muy interesante que también quede este hecho en el relato, porque ¿qué representa el vino? La sangre de Cristo, el único remedio para las heridas que producen el pecado. Es el único remedio, no hay otro. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo, el único que puede hacer esa obra transformadora, regeneradora, de tal modo que la humanidad pueda llegar nuevamente a alcanzar la imagen de su Hacedor. ¿No les parece esto que es demasiado para ser solo coincidencia? Porque ¿saben una cosa? Cuando el samaritano hizo esto, no quedó allí. Dice que puso esa delicada carga, esa tierna carga en su montura y lo llevó a un lugar seguro. Cuando Dios sale al rescate de la raza humana para rescatarla, para sacarla del fango, de la miseria, de las drogas, de la prostitución, del alcoholismo, de la enfermedad, no es solo para vendarle sus heridas y dejarle en la zona del peligro. No es ese su plan. Él ha dispuesto de un plan, de un lugar de refugio. Lo llevó al mesón. ¿Qué representa el mesón en nuestra actualidad? Definitivamente la iglesia. Es un lugar de refugio para esta humanidad que nos ha tocado transitar en un lugar infestado de pecado, maldad, miseria, muerte, hambre. Es un lugar de refugio. Allí lo llevó. Más conmovedor es cuando dice que cuidó de él. El samaritano iba cansado, con hambre. Había caminado, pues llevaba en su medio de transporte al herido. Sin embargo, cuidó de él, porque es la misma obra que Dios hace con sus criaturas. Cuida tiernamente de ellas. Sufre cuando la humanidad lo rechaza y no quiere nada con él. La única fuente, el único remedio para el drama de este mundo. Y no concluye ahí todavía. Al día siguiente le da 2 denarios al mesonero. Y aquí entra al escenario este personaje,
quién es el mesonero, porque le da 2 denarios. ¿Qué representan esos denarios? Y le dice, cuídamelo. El herido era un extraño, muy probablemente era un judío, enemigo de él, pero se apropió de su necesidad. Le dolió como si se tratara de él mismo lo que le había pasado. Cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿No le parece que son demasiadas coincidencias? Que son demasiados detalles como para pensar en coincidencias. Realmente el samaritano tipifica de una manera muy fiel la obra redentora que Cristo hizo a favor de la humanidad. Y aquí está una encomienda, una orden, cuídamelo, que todo cuanto gastes de más, yo te lo pagaré. El mesonero, mis estimadas hermanas, somos tú y yo. ¿Qué son esos 2 denarios que pone a nuestro alcance? Son nuestros talentos, son nuestros recursos, es nuestro tiempo, es nuestro cuerpo, el cual puso a nuestro cargo para administrarlo a fin de que estos sean una bendición para otras personas, que contribuyan a aliviar el dolor de la humanidad en sus diferentes matices. Sin embargo, nos dice que si gastamos de más en ello, en esa encomienda, a su regreso, Él nos lo va a pagar. Qué hermoso es vincular esto con Isaías 35:4, que dice, aliéntese, no temas, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Coincidencia también? No, porque esta parábola quedó también para nuestra enseñanza. Quedó para que nos apropiemos de esa encomienda que dejó el samaritano al mesonero. Cuídamelo, que todo cuanto gastes a mi regreso yo te lo pagaré. Y Cristo viene pronto con retribución y pago para dar a cada uno conforme fueron sus obras. ¿Saben una cosa? En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en credos, sistemas, ritos, ceremonias, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en una bondad genuina. El sacerdote y el levita no pudieron socorrer al herido porque ellos estaban cegados por el legalismo, por la formalidad, por los compromisos, y el herido necesitaba misericordia, necesitaba cuidado, necesitaba comprensión, necesitaba el vino, el aceite que sanan las heridas del pecado, del sufrimiento, que esclaviza a tanta gente. Y el samaritano había hecho provisión para cualquier imprevisto, porque él no se inscribía en jornadas de bondad, jornadas que duraban una semana o un mes. Él no se inscribía en esos cursos, en esas actividades. Él tenía como un estilo de vida. Por eso en sus viajes llevaba provisión para socorrer al necesitado. Y era una bendición doquiera iba. Cuando el Señor le pregunta al intérprete, ¿quién crees de estos 3 que representó el prójimo? Mordiéndose los labios y renunciando a decir la nacionalidad de este hombre, tuvo que decir con vergüenza, el que usó con él misericordia. Muy bien, le dice Jesús, muy bien has dicho. Qué bueno que no dijiste al samaritano, porque su obra no estaba influenciada por su nacionalidad. Su obra tenía que ver
con un conocimiento que él había adquirido y se había apropiado y lo había hecho parte de su estilo de vida. Tienes mucha razón, es el misericordioso. Entonces ve y haz tú lo mismo. Y ese mismo consejo, quiero verlo así como un consejo, nos dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. No des de lo que te sobra. No vayas cuando no tienes nada que hacer, otra cosa que hacer. No compartas si algo no te queda. Porque dice, el espíritu de la verdadera religión está enmarcado en esta historia, llena de sacrificio, de renuncia, de entrega, porque dice, a menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros, puede ser en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia, en el supermercado, doquiera que vayamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Este ministerio lleva el sello del sacrificio, porque hemos de dar hasta que duela y más allá. Las condiciones para heredar la vida eterna son claramente establecidas por nuestro Salvador de una manera muy simple, libre de complicaciones. El herido representa a todas aquellas personas que debieran ser el objeto de nuestro mayor interés, de nuestra más tierna consideración y simpatía. Y cada día, cada momento, el Señor nos da oportunidades para revelar si realmente amamos a nuestro prójimo. O es solamente de labios, es solo de palabra, y cuando estamos cansados, pues decimos, hoy no voy a ir. O cuando tenemos un compromiso, pues es que hoy tengo este compromiso, no puedo. Dice, cada día nos da la oportunidad de revelar si realmente amamos a nuestro prójimo. El que verdaderamente ama a Dios y a su prójimo es aquel que manifiesta misericordia hacia los desheredados, los dolientes, los heridos, los que están muriendo, los que tienen hambre, los que sufren por la culpa, los que están sumidos en la droga. Es un abanico tan vasto que podría resultar abrumador. Pero el Señor no nos va a pedir más allá de lo que nuestras fuerzas puedan dar. Si bien es cierto, implica sacrificio, renuncia, no nos va a pedir más allá. Y esto debe ser una garantía, porque muchas veces volteamos a todos lados y hay necesidad por doquier. Pero basta cada día su afán. Con diligencia, sí, indagar, preguntar, ver dónde podemos ser de bendición. Podemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos solamente cuando amemos a Dios por sobre todas las cosas, porque el amor de Dios traerá frutos de amor hacia nuestros prójimos. Es un principio que viene en cascada. Y amar a los demás es levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es caminar y trabajar teniendo en vista un mundo invisible. Es reconocer que aquí estamos de paso, solo para cumplir una misión. Y que avive en nosotros ese deseo de cumplir esa misión cabalmente. Esa debiera ser nuestra oración constante. Qué bueno, mis hermanas, que estamos haciendo un repaso de algo que sin duda ya sabemos. Pero le invito a ahondar un poco más en este bello tema en el capítulo 5 de Ministerio de la Bondad, escrito por la señora Elena G. de White. Estoy segura que va a enriquecerse más, va a ampliar más su conocimiento. Esta hermosa historia que Dios usó para dar un mensaje a una persona y a un grupo de personas, pero que también quedó para nuestra enseñanza hoy. Que el Señor nos bendiga y mantengamos esa confianza
que Cristo viene pronto, viene con retribución, viene con pago. Él mismo vendrá y nos salvará. Nos vemos en un próximo tema.